Hoy estudiaremos sobre el poder, un libro publicado por Byung-Chul Han en el año 2016. Y este será una lista, un viaje de 5 capítulos. Acompáñame. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien, yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy, claro que vamos a estar mejor porque comenzamos una serie de videos en 5 capítulos del texto sobre el poder de Byung-Chul Han para el canal y el sitio web Blogemia, un sitio web que conozco de hace muchísimos años, es excelente y que te recomiendo no solamente seguir este canal, sino además estar pendiente del nuevo contenido que genera Blogemia para ti. Como ya conocemos y es habitual, Byung-Chul Han en cada capítulo va a dialogar con diferentes autores, con diferentes pensadores, sean filósofos, sean escritores, sean antropólogos, sea lo que sea. Han siempre va a estar dialogando, peleándose, aclarando, refutando a estos autores. Y en este primer capítulo no es la excepción. En este primer capítulo, llamado Lógica del Poder, Byung-Chul Han va a dialogar con nada más y nada menos que con Niklas Luhmann, un conocido pensador famoso por las ideas que tiene sobre los sistemas sociales. También va a hablar, y no es la primera vez que lo hace, con Elias Canetti, un premio Nobel año 1981. Sí. Primero entremos por las definiciones del poder porque Han va a ir allanando el terreno sobre lo que para él es el poder y para lo que va a refutar sobre lo que Luhmann e incluso Canetti van a decir acerca del poder y él va, digamos, como a pasar trapo con estas nociones e ideas de estos autores. Primero que todo, el poder se entiende como una relación de causas. Es decir, uno, el poder es el yo causa. El poder que coacciona o influye sobre el otro para que rinda su conducta en contra de su propia voluntad. El poder, en segundo aspecto, sería el que capacita al yo para imponer sus decisiones sobre el otro. Y la verdad es que no importa si el otro tiene consideración o no. Y como tercero, que el poder va a limitar la libertad del otro. Y Han va a decirnos que estas definiciones sobre el poder convencionales realmente no van a hacer justicia sobre la complejidad del problema del poder. Porque primero, el poder no tiene por qué asumir una forma de limitación sobre el otro. Porque cuanto más poder hay, cuanto más ejercicio del poder hay, más bien el poder trabaja y opera de una forma más cautelosa y silenciosa. Byung-Chul Han no lo menciona en este texto, pero va a tomar de Michel Foucault esta visión positiva del poder, así como el poder como fenómeno externo. Para Han, igual que para Foucault, y me atrevería a decir que, digamos, esta idea la está tomando del mismo Foucault, es que el poder no es algo que tenga que ver con lo interno, sino que tiene que ver con lo externo. Por eso va a decirnos que el poder no provoca frases como de todos modos tengo que hacerlo, sino quiero hacerlo. Porque el poder visto de esta manera sería como un modelo coercitivo de la relación desbalanceada con el otro, administrando las voluntades del otro. Pero no solamente administraría las voluntades, sino además administraría el futuro del otro. Un ejemplo, digamos, paradigmático en esto sería cómo el Estado nos administra la vida y además nos administra el futuro. Pero lo que hay que apuntar aquí es que el poder no actúa sobre lo interno del otro, sino sobre lo externo. Incluso esto me recuerda mucho a la visión capilar del poder que tiene Foucault, ese estudio de las periferias y de la capilaridad, esa parte externa, no como algo que se transforma adentro, sino algo que se transforma es en la conducta, en la parte exterior. Si no fuese así, y aquí tengo que volver a citar a Michel Foucault, entonces no se podría tener una resistencia al poder.
Si fuese algo interno, estaríamos absolutamente sometidos, sin posibilidad de poder tener una transformación en la que podamos hacer una resistencia objetiva del poder. Más bien, el problema del poder, como lo he mencionado en mi canal de Marcos Represas, tiene mucho que ver con la sumisión de la subjetividad del otro, gobernar nuestra forma de vivir, gobernar nuestras creencias, gobernar la verdad. La verdad misma es poder y es, sobre todo, ideológica, pero no es o no se da de una forma coercitiva, como si el ejercicio del poder no considerara al otro o incluso no considerara la libertad del otro para escoger y seleccionar. Porque al final el triunfo del ejercicio del poder está en que el otro se amolde a ese ejercicio subjetivo del poder de una forma voluntaria. Por lo tanto, el ordenar, tanto como imposición como organización, no es necesariamente opuesto a la libertad de escoger, sino que más bien hay como un recircular en el otro. Es como si el Estado existe una recirculación hacia el súbdito, hacia el soberano, hacia el otro del Estado, que somos nosotros, porque, digamos, no es como Marx dijo que el Estado es abstracto, el Estado somos todos, porque el Estado es el que tiene el monopolio del poder, por ejemplo, el monopolio bélico del poder. Por ejemplo, nosotros no. Yo no llego y le mando a un policía. Para eso hay toda una cadena jerárquica que se emana desde los diferentes dispositivos del poder. Pero esto no excluye que haya una continuidad del Estado hacia su súbdito. Porque a la final lo interesante aquí es que exista una transfiguración de ese no y que se convierte en un sí. Piensen que para Byung-Chul Han y fundamentado para mí Michel Foucault, la visión del poder nunca va a ser negativa, nunca va a ser de limitación, sino más bien todo lo contrario, va a ser de positividad, cuando hablo de positividad no estoy hablando de optimismo, estoy hablando de lo que se da de facto, del sí, transformar el no del otro en un sí quiero y lo hago de manera voluntaria, no reprimida u obligada. Por eso es que Han va a decirnos en este capítulo que el poder se disuelve en el consentimiento del otro. Esto me parece que es sumamente importante y además interesante. Y nos quita esta idea negativa que tenemos del poder. Además, como hemos hablado en nuestro canal de Marcos Represas, en la serie de la sociedad del cansancio, nosotros podemos ver cómo hoy hemos pasado, nos hemos transfigurado a una sociedad donde nos autoexplotamos creyendo que nos estamos autorrealizando. Como pueden ver, lo que va a refutarle Han a Luhmann, incluso a Canetti, es su visión negativa del poder. Byung-Chul Han ha estado allanando, ha estado preparando el terreno en este primer capítulo para poder sentar las bases para cómo ve él el poder, cómo se ejerce el poder, para refutar esta idea y esta noción negativa de que el poder es represión, que el poder es coerción de la voluntad del otro, es hacer a la fuerza que el otro tenga una sumisión ante el que ejerce el poder. Y Han va a decir, bueno, todo esto está mal porque no contempla la complejidad de que el poder lo que está haciendo, a pesar de que hay visiones hobbesianas del poder sobre el miedo, por ejemplo, lo que está haciendo es que el poder es mucho más sutil, es mucho más desapercibido en su forma positiva, porque lo que nos hace es transformar voluntariamente nuestra conducta y nosotros no solamente lo aceptamos, sino que además lo promovemos. Han por esto va a estar muy en desacuerdo con Luhmann y con Canetti, porque para Luhmann ese ejercicio del poder va a dar una sanción negativa y que Han va a decir, bueno, esto no es cierto. Porque además, y esto aquí es bastante interesante,
La libertad que tiene el otro o el incremento de libertad que tenga el otro no necesariamente es opuesto al ejercicio del poder, ni tampoco limitar la libertad del otro incrementa el ejercicio del poder sobre el otro. Y algo bastante interesante que también nos va a decir Han es que el placer del poder, y esto, digamos, Foucault no se va a meter con esto, el placer del poder va a ser la continuidad de verme en el otro. El poder proporciona un sentimiento de continuidad en el otro. Por lo tanto, el ejercicio del poder, dicho de otra manera, desotra esa alteridad. Hay como un desotramiento, aunque no existe esta palabra porque es el problema de la otredad. Hay como un desotramiento porque hay una continuidad del ejercicio del poder. Esto Han incluso lo va a decir y lo va a tematizar en el libro de La agonía del Eros, cuando habla del narcisismo y cuando habla del infierno de lo igual. Pero ¿qué pasa con el tema de la violencia? La violencia va a emerger, va a aparecer cuando se despoja del contexto comunicativo del poder. En última instancia, el que está ejerciendo la violencia le importa poco lo que el otro haga, le importa poco la obediencia del otro y le importa poco la resistencia del otro, porque el acto violento es a la fuerza. Y Canetti, en su visión negativa del poder, tampoco se da cuenta que el poder no excluye la libertad del otro. Incluso no va a ser ese ejercicio del poder sobre el tema de la vida, no es una imposición hacia la muerte, más bien todo lo contrario, va a decirnos Han. El ejercicio del poder es tan positivo que deja vivir. El poder no mata, sino que es al revés, deja vivir. Pero en todo caso, el ejercicio del poder de forma violenta lo que quiere es el exterminio del otro. Porque en última instancia, el poder como represión o el poder como libertad, porque decimos incluso en español puedo hacer, o sea, el poder como positivo, el poder como represión y el poder como libertad realmente no son opuestos.